Sí, vamos a esperar un minuto para que se comiencen a conectar al video de hoy. Vamos a iniciarlo con unos 7 minutos de retraso, pero aquí vamos, que es lo importante, cumpliendo en la medida de lo posible con todos ustedes. A los que ya se conectaron, comiencen a compartir con sus grupos de WhatsApp, comiencen a compartir con Instagram, comiencen a compartir con X, antes Twitter, con sus grupos de Facebook, con sus contactos en Facebook, con sus familiares. Comiencen a compartir este video, que es muy interesante, para seguir desnudando la criminalidad de la dictadura de Daniel Ortega y para seguir llevándoles verdades a los cuales no tuvimos acceso cuando estábamos en Nicaragua, pero gracias a Dios hemos logrado hacer una buena red de información. Tenemos penetración hasta dentro de la propia Secretaría del Frente, tenemos parte de sus archivos que hemos logrado sustraerlos de las entrañas del monstruo y que ha permitido conocer muchas cosas en los 2 años que tengo de estar en Estados Unidos. Y que también ha permitido que ustedes puedan conocer verdades y las mentiras que nos vendieron como verdad, y que hasta este servidor fue víctima de creer esas mentiras. Entonces vamos, compartan y vamos a tratar de ser lo más claro y lo más rápido posible. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo de este viaje, como siempre agradeciéndole a Estados Unidos, al estado de California y a la ciudad de Los Ángeles, pues los beneficios que tenemos como discapacitados, como tercera edad, en la que el estado de California no hace distinción entre nacionales y extranjeros, y a la que todo el mundo, si cumple con los requisitos, tiene derecho a este tipo de beneficios que yo recibo, como ir en este carro con un conductor. Pues no es un beneficio que es exclusivo del chino ni de los reos políticos. Este es un beneficio para todos los que viven aquí, incluyendo extranjeros, incluyendo algunos indocumentados o algunos que ni siquiera son residentes. Es un beneficio amplio del estado de California, y otros beneficios que son del estado federal o de la nación, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a hablar de lo que nos trae aquí. Desde Estados Unidos, tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, le habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch, patria libre para vivir. Hoy es 23 de enero, del 2024. Estamos a 17 días de cumplir 2 años en que fuimos liberados. Algunos miembros de los 222 que no participan en nada, no sabemos por qué. La mayoría de un grupo, de una parte de los 222 que no se pronuncian, no están en la lucha, no alientan, no sabemos por qué, pero bueno, ellos
van a gastar su dinerito yendo hasta Washington a reunirse en el hotel Westin, que es el hotel en el que nos recibí, en el que fuimos. Bueno, nos recibieron en el aeropuerto, pero que es en el hotel donde nos alojó el Departamento de Estado cuando venimos a Estados Unidos el 9 de febrero del año 2023. Es decir, este 9 de febrero, 8 y 9, tengo entendido, van a estar ahí como un 20%, por lo menos lo que yo he contado de la cantidad que ha dicho que sí a reunir. Pues yo no puedo ir, no estoy en condiciones económicas, pero también pienso que la mejor celebración que podemos hacer es contribuyendo a la lucha de cualquier forma para derrocar la dictadura. Yo felicito a los que se van a reunir y espero que pasen un segundo aniversario de nuestra liberación muy felices, muy amenos, y que Dios los bendiga. Pues yo estaré aquí ese día celebrando con la denuncia, con el llamado a la organización en contra de la dictadura. Bueno, entonces comencemos, pues. Vamos a comenzar y espero que comiencen a compartir. Ahora les dije, como vamos a hablar de Alexis Arguello, y que es el último punto que vamos a tocar, pues yo les decía a ustedes que guardaran la frase: si su hijo bruto le nace, el San Pancho bachiller se lo hace. Esta familia de los Pastora, allegada al gordo Pastora, hoy genuflexo, diputado de la chanchera danielista, después de que asesinó a un manifestante sandinista desde la Radio Corporación, hoy en el peor de los descaros, Daniel lo acepta en su redil y lo hace diputado para demostrar que tiene unidad nacional dentro del país. Pues el tío de este hombre, Héctor Darío Pastora, era el dueño del San Pancho. Y San Pancho quedaba allá por Altamira, el Instituto San Francisco, famoso porque este señor, propietario y familia del gordo Moisés Absalón Pastora, vendía diplomas. Y para ser teniente de la Guardia Nacional o subteniente, creo, no sé si existía el grado de subteniente en realidad en aquel tiempo. Creo que no, porque tampoco creo que existía el de teniente primero en tiempos de Somoza. Y tendrías que ser académico. Aquí es la única persona que llegó a coronel y nunca fue académico, pero que se lo ganó con su represión, sus torturas y sus asesinatos en Nicaragua, fue Alessio Gutiérrez, tristemente recordado por su criminalidad. Él fue que asesinó a la gente, a Maya, a Hugo Medina, Edmundo Pérez. Ese asesinato en el año 67 esté vinculado como chivato Daniel Ortega. Fue en el año que Daniel Ortega chivateó más gente. Entonces el único oficial de la Guardia que llegó a altos grados sin haber sido académico, o sea, premio de su criminalidad, Alessio Gutiérrez. El resto son académicos, es decir, pasó por la Academia Militar. Alexis fue víctima de las dos dictaduras. Y lo miraremos después, lo del San Pancho, lo de Alexis. ¿Y quién chivateó a Alexis Arguello? ¿Cómo se dio cuenta Daniel Ortega y Lenín Serna cuando Alexis solo habló con 3 personas, que son Pedro Solórzano, Eduardo Román, su histórico apoderado, y Marlon Estrada? ¿Quién chivateó a Alexis? Porque entre esos 3 está. Yo les diré quién. Alexis solo habló con esas 3 personas de que iba a dar la conferencia de prensa, que iba a denunciar lo que estaba pasando en la alcaldía, y una de las 3 tuvo que ser.
la carta de renuncia por si acaso no lograba. Alexis la huelía que lo podían matar. Si acaso no puedo y no llego a hacer la denuncia, ustedes publiquen esta carta de renuncia. Ellos nunca la publicaron. Según tengo entendido, el tiempo después le entregaron esa carta a Dora, pero en realidad donde se publicó fue en un periódico en Colombia, donde yo la tomé y la republiqué el día 27, cuando denuncié quiénes fueron los criminales de Alexis Argüello. Vamos a comenzar entonces el programa como lo tenemos planificado el día de hoy. Siguen juramentando a los paramilitares. Ahí ven las panzas, viejos panzones, dan pena. Algunos hasta tenientes coroneles y coroneles retirados, y aún se prestan a pasar la humillación de ser policías voluntarios, que es la mampara de ser paramilitar. Pero es hasta penoso que un coronel aparezca como policía voluntario, ya que orgánicamente, aunque de facto no lo es, están sobre la policía porque son constitucionales, entre comillas. Y de coroneles pasaron a policía voluntario. Es vergonzoso. Siguen juramentando. En esta semana juramentaron Chinandega y León, o León y Chinandega. Ahí hacen como 4.000 paramilitares entre los dos, pero ya sabemos los que andan haciendo. Estoy seguro que no hay ni 500 entre los dos, sino que son los acarreados, los acarrean de Managua y los otros departamentos. Como todos le ponen la camiseta blanca y el pantalón azul, o no sé si es verde porque no me he fijado muy bien, y la capucha, o sea, el pasamontaña, pero son los mismos, centenares, que agarran de los otros departamentos y lo van llevando de departamento en departamento para que crean que son miles e imponer el terror. Esa es la verdad. Vamos a darle la bienvenida a Nelson, a Camilo, a Walter Luna. ¿Qué pasó, Walter? A Walner, a Sancho Panza. Bueno, ya la gente comenzó a llegar. Compartan. Y bueno, estos paramilitares, y de remate, ahora se les ocurrió incorporar dentro de la Constitución, que no la han terminado de aprobar, y tampoco son constitucionales todavía los paramilitares, pero desde que dijeron que se incorporaban a la Constitución, comenzaron a juramentarlo. Pero la Constitución va a entrar en vigor una vez que se termine de discutir, una vez que sea firmada y publicada en la Gaceta. Por lo tanto, esa Constitución no ha entrado en función todavía, no es vigente, porque no la han terminado de discutir ni se ha publicado en la Gaceta. No ha sido refrendada y todavía la tiene que refrendar el trompudo y mandarla a publicar. Por lo tanto, esos juramentos son ilegales, a no ser que se tengan los policías voluntarios, como la ley de policía lo establece. Por lo tanto, no serían constitucionales, pero como ellos hacen lo que quieren con la ley, pero así es. Pero ahora de la manga se sacaron un artículo, en uno de los artículos que no estaba, el crear las fuerzas militares patrióticas de reserva, compuestos por funcionarios, clases, soldados, marineros, oficiales, subalternos y superiores, en retiro de el ejército. Es decir, una fuerza paramilitar más. Pero lo interesante de todo esto es ver que en el otro también hay militares en retiro, hay sindicalistas, hay de la TC, hay del movimiento campesino Sandía,
hay de la juventud. Entonces, para los que estaban muy niños para los años 70 o nacieron después de los años 70, métanse estas palabras: AMROC, AMROCS, AMROCS. Y métanse también estos nombres: la Mano Blanca o los Escuadrones de la Muerte. Y ya les explico. AMROCS, la Mano Blanca o los Escuadrones de la Muerte también, eran organismos del somocismo, criminales, asesinos. Y AMROCS quería decir Asociación de Militares en Retiros, Obreros y Campesinos Somocistas. Estos eran orejas. Estos eran, igual que los policías voluntarios de hoy, que son paramilitares, asesinos, igual que los nuevos, que otra fuerza paramilitar, que es la FMPR, creada antier constitucionalmente en la chanchera, que no estaba en el proyecto original de reforma, y que quiere decir Fuerzas Militares Patrióticas de Reserva, FMPR. Entonces ya tenemos la nueva AMROC. Es una copia al carbón de las tenebrosas fuerzas de la seguridad de Somoza, AMROC. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo comenzarán, si no es que ya existen, por lo menos de facto, los jueces de Mesta? ¿Se acuerdan? Yo pienso que existen, porque así funcionan los famosos mediadores voluntarios que tiene el Poder Judicial en cada barrio y en cada comarca. Porque ese era uno de los papeles de los jueces de Mesta, dirimir conflictos en las comunidades, pero a su vez eran los paramilitares, eran los bombines y eran hasta los asesinos que tenía el régimen de Somoza, sobre todo en el campo, los jueces de Mesta y los capitanes de Cañada. Ya tenemos mediadores, que son pequeños juececitos y que dirimen conflictos de manera voluntaria y son nombrados por el Poder Judicial en todos los barrios, comunidades y comarcas del país. Entonces la copia del somocismo en este neosomocismo ortiguista sigue. Entonces, ¿cuándo los vamos a ver públicamente ya los jueces de Mesta? Aunque los percibís. ¿Cuándo vamos a ver públicamente a los capitanes de Cañada? ¿Cuándo vamos a ver los BECAT? Los BECAT eran las patrullas más criminales que tenía la Guardia Somocista, que eran unos jeep pelones con una cosa que parecía chimenea al frente, con una ametralladora puesta en la parte trasera, como sale en las películas. Jeep. Esa como chimenea al frente se la pusieron de manera preventiva, que era una cosa así, un tubo parado y después en L, un poquito más grande o más alto que la ametralladora, porque eso venían en los BECAT los pelones, pero habían BECAT cerrados que solo era para capturar y culatear y reprimir. Pero esa antena la tenían todos porque tengo entendido que fueron los palestinos los que cruzaban alambres o nylon fuertes, los tiraban al suelo, se escondían de lado a lado, la tenían en la mano tirada al suelo, y cuando venían los jeeps de las patrullas de Israel, las levantaban y al pasar corriendo por ahí hasta los degollaban con el alambre que estiraban o con el nylon que estiraban, se lo pasaban. Y por eso le pusieron esa cosa que dicen que también funcionaba como antena a los BECAT. Cuando miraremos, o pronto estaremos viendo los BECAT
Entonces, así es, Jorge Menocal, bienvenido, Alfonso. Entonces, ya tenemos la ANROC, pues, la Asociación de Militares en Retiro, Obreros y Campesinos Somocistas, así se llamaba. Ahora se llaman Policías Voluntarios y se llaman FMPR, Fuerzas Militares Patrióticas de Reserva. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. La copia al carbón que hace el neosomocismo danielista y estos criminales de los paramilitares. Ahora, el histórico jefe de la OSN, la Oficina de Seguridad Nacional del Somocismo, lo más criminal que había ahí, que a su vez dirigían los escuadrones de la muerte, jefe fundador y histórico jefe fue Samuel Jenny, llegó a general, pero en determinado momento lo repuso, si mal no recuerdo, un coronel, no sé si llegó a general, que se llamaba Bayardo Girón. Aquí existía algo en lo que se llamaba el SAC, el Servicio Anticomunista, que era el que enfrentaba como contrainteligencia e infiltraba fundamentalmente al Frente Sandinista, pero todas aquellas organizaciones que se consideraran enemigas. Los BECAT, los JIT, eso que les dije, para los jóvenes o para los que no habían nacido contra Somoza, estaban muy pequeños. BECAT quería decir Brigadas Especiales contra Actividades Terroristas. BECAT. Vamos a ver cuándo sacan los BECAT el neosomocismo orteguista. Entonces, esto a su vez dirigían los escuadrones de la muerte, que eran conocidos como la Mano Blanca. La Mano Blanca es la que secuestraba, la Mano Blanca es la que desaparecía a los opositores al somocismo. Y el jefe de la Mano Blanca de estos paramilitares era alguien tristemente recordado, conocido como Chester Escobar, criminal de marca mayor, dirigía los escuadrones diarios, los escuadrones de la muerte, asesinaban a jóvenes que aparecían en la Cuesta del Plomo, que aparecían a la orilla del lago, en la zona de Estelí aparecían en la Cuesta de la Gavilana, unos kilómetros antes de llegar a Estelí, yendo de Managua hacia Estelí. Eran los escuadrones de la muerte, igual como hicieron en 2018, no solo asesinaron a protestantes, la mayoría de los sandinistas asesinados fueron por ellos mismos, por estos mismos paramilitares que son la nueva Mano Blanca y que se dirige a través de esas dos secciones operativas que son parte de la Secretaría Nacional de Organización del Frente Sandinista, que yo ya les he venido explicando, que Daniel y la Secretaría Nacional de Organización del Frente Sandinista, ese es el verdadero poder. La Chayo es puro champú, es una cariadora, es alguien para que nadie le ponga mente a dónde está el verdadero poder, pero ese es el verdadero poder. Extorsionan al gran capital, controlan a los testaferros y lo dirige Lenín Serna con 4 segundos jefes, 3 de ellos segundos jefes de la seguridad de 3 secciones de la Secretaría Nacional de Organización y una sección que es la de Informática y Tecnología, que la dirige Mario Rivera, un sapo de marca mayor, muy idiota por cierto, que fue viceministro de la Juventud y que controla la información en las redes sociales. Es decir, esos son los que me controlan a mí, me imagino, o por lo menos mis videos, y dirigen lo que es conocido, que son miles, como la guerrilla virtual. Hay un grupo de guerrilla virtual que está 24/7 en las redes, se hacen pasar como opositores o enfrentan directamente y desprestigian a cualquiera, como hacen con el chino, pues utilizan a personas que se hacen pasar por opositores, perfiles verdaderos o falsos, para señalar lo que es paramilitar y tratar de demeritarme ante la oposición. Ese es el plan conmigo y todo el mundo sabe que es mentira, que yo nunca fui paramilitar.
Bienvenido Camilo, Nelson, Mario, Eduardo. Parece que está el profesor Alfonso Castellón por aquí. Un abrazo, profesor. Ana Carolina. Y de esta manera, una de las secciones operativas que define sobre secuestros, capturas, que está dirigiendo la reestructuración del Frente Sandinista, son los que deciden que a qué alcalde sacan, o cómo inventan de que metieron preso a un grandote, aunque nunca lo hayan metido, para meter el terror en las mismas fuerzas del danielismo, para que no se les vayan, para que no traicionen, para que tengan terror, porque si meten preso o mataron a un comisionado, que no me pueden hacer a mí, son ellos mismos. Entonces esta es la sección operativa que dirige Juan José Úbeda, podríamos decir que es la que carga mayor cuota de criminalidad. Y entonces, ¿quién es Samuel Jenny? El general que fundó la OSN y el jefe más conocido de la OSN. Pues Lenín Serna. Entonces, ¿quién podría ser Chester Escobar, el jefe de la Mano Blanca de Somoza, hoy en el neosomocismo orteguista? Pues Juan José Úbeda, el que dirige la sección operativa y que está directamente ocupada de los crímenes, de los asesinatos, de los desaparecidos, de los secuestros, y que coordinan la actividad con la Dirección de Información para la Defensa y la Inteligencia Policial y la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Eso, métanselo a la cabeza. La estructura es totalmente somocista, por lo tanto, estamos viviendo un neosomocismo orteguista, aparte de las alianzas que tienen con miembros de la familia Somoza en negocios y hasta en política, porque han lanzado a Álvaro a pretender crear división, creando situaciones de derecha, cuando es un aliado de ellos, cuando estos Somozas, los Sevilla Somoza y los Somoza Urcullo, o Urcullo Somoza, Somoza Urcullo, perdón, sacaron 50 millones de indemnización en una maniobra que dirigió Lenín Serna y Daniel Ortega del gobierno de Nicaragua, y por lo cual se quedaron 30 millones de dólares los Somoza y le dieron de mordida a Lenín Serna y a Daniel 20 millones de dólares. Eso se lo robaron al Estado de los Somoza, haciéndose pagar como indemnizados por haber sido confiscados los Somoza Sevilla o Sevilla Somoza injustamente. Y esta negociación se alió Daniel Lenín Serna con los Somoza, para que lo sepan los que no lo saben. Yo les he mostrado hasta documentos de algunas de estas cosas. Un día más lo vamos a volver a tocar para que se den cuenta. Piero Cohen, que se acaba de morir, un capo, ha sido determinante en las relaciones con el somocismo de parte de la dictadura de Daniel. Fue el intermediario para que el Chihuín comenzara a reunirse con Bayardo Arce. El Chihuín es la Evi, de lo más criminal, el hijo de Somoza de Baile. Negocia con los sandinistas, ha estado en la secretaría y se pone malo, pero es verdad, yo lo sé, y esto sí lo supe como un año antes de caer preso. Entonces lo que vivimos es un neosomocismo orteguista, así como suena, es el neosomocismo, y un neosapismo Somoza orteguista, y que se manifiesta en la Mano Blanca, que hoy está en la sección operativa de la Secretaría Nacional de Organización, fundamentalmente, y dos secciones más que participan directamente en la criminalidad. Una de ellas la dirige, no sé si es Altamirano el apellido, pero ahí se les voy a conseguir el nombre, pero que es conocido como el Mariscal. Y ahora entremos con lo de Alexis. Entonces, ANROC, en tiempos de Somoza, hoy Fuerzas Militares Patrióticas de Reserva, FMPR, y Policía Voluntario. Esa es la Mano Blanca, esos son los escuadrones de la muerte. El Chester Escobar, que está detrás, es Juan José Úbeda, y el Samuel Jenny es Lenín Serna Juárez, el superior a Juan José Úbeda. Y entremos en lo de Alexis. En lo de Alexis podemos decir que Alexis fue una víctima de las dictaduras. Alexis no tenía noción política mínima, tenía un bajísimo nivel cultural. Desde chavalo boxeando,
El boxeador no piensa en política ni en cosas. Al contrario, a veces se ve afectado en el intelecto por los golpes que constantemente recibe. Una familia humilde, Cebollón tuvo hasta un estanco, que es el papá de Alexis Cebollón, vivía por las Malvinas, allá en una parte del barrio Monseñor Lescano. Alexis, cuñado del Ratón Mojica, que fue el que lo descubrió como boxeador. Pero bueno, este Alexis humilde también fue aprovechado por las dictaduras para hacerse propaganda, sobre todo en la etapa que se calentó el somocismo, o se calentó la situación en Nicaragua. Alexis tenía un apoderado que era Eduardo Román Tifer, y su padrino era Luis Manuel de Baile. Luis Manuel de Baile, un hermano de la Salvadora de Baile, la mamá de Anastasio Somoza de Baile, el presidente y dictador de entonces. Fíjense bien. Y Alexis no sabe la criminalidad del somocismo porque él está metido entrenando 24/7, boxeando 24/7. Y sabe que es el presidente y le rinde respeto y punto. Pues, pero políticamente él no sabe nada. El que políticamente tenía un poquito de conciencia y estaba organizado en la oposición era Orlando, el hermano de él, pero que no tenían mucha relación porque aquel andaba en su rollo y la ligación del somocismo, pues con el somocismo de Alexis, pues no le permitía tener una gran relación. La Guardia Nacional en el 79 asesinó al hermano de Alexis y sin mal no recuerdo el cadáver apareció en un cauce que está ahí por el Sumen en Managua, de Orlando Argüello. Así se llamaba un gimnasio, que creo que le cambiaron el nombre en tiempos de Doña Violeta. Alexis salió con la bandera del frente a pelear en su última pelea en 79 en México, en plena insurrección. Quien le ordenó que se pusiera la bandera oportunistamente fue Eduardo Román, y siempre lo ha dicho Alexis. ¿Y qué pasó? Somoza lo aprovechó y lo montó en un caballo, y en su campaña, creo que era la del 78, marchó con él y Alexis a la par de Somoza porque era la figura más conocida y más querida de Nicaragua, y Somoza lo explotó, fue víctima de esa dictadura y Somoza, pero lo condecoraron dándole el grado de teniente de la Guardia Nacional a Alexis. Pero para ser teniente, y por eso hablé anteriormente que había que ser académico para ser teniente, porque salías oficial de la academia de la Guardia y tenías que ser bachiller. Entonces, ¿cómo iba a ser teniente Alexis? Entonces hicieron una maniobra y en el San Pancho, que estaba colorado por vender diplomas de bachiller, incluso por ser mal alumno donde estaba, ahí mandaron a estudiar al Pingüino Arellano, en el San Pancho. Y era famoso el eslogan que le crearon al San Pancho por su venta de notas y su venta de títulos de bachiller. El famoso eslogan, porque muchos hijos de gente adinerada llegó a estudiar ahí porque era bruto en los colegios públicos y no pasaban, entonces los mandaban a estudiar ahí. No sé si Enrique Quiñones estudió ahí, pero el Pingüino sí, Pingüino Arellano, un patán que ha sido aliado de Quiñones igual que Santiago Aburto. Y siempre me pregunto por qué solo a nosotros nos mandaron a prisión y a ellos los mandaron casa por cárcel. Imagínense por qué. Entonces, lo sacaron en el caballo, entonces le consiguieron un diploma de bachiller a Alexis para darle el grado de teniente, condecorándole y con eso supuestamente haciéndole honor por el aporte que como atleta y como boxeador había hecho el país, porque Alexis fue el que puso en los últimos tiempos a Nicaragua en el mundo. Alexis, yo creo que es más conocido que Denis Martínez, porque en África boxean, pero no juegan béisbol.
entienden, ¿verdad? No conocen el béisbol casi. En Asia unos cuantos, pero el boxeo sí. Europa igual. Entonces Alexis es el que puso en el mundo deportivo y lo dio a conocer a este país. Y le dan el grado de teniente. Entonces le fueron a comprar a Héctor Darío Pastora, familia, el gordo Pastora. Entonces el apoderado de Alexis se le han venido descubriendo cosas y por eso es que yo estoy segurísimo que el doctor Eduardo Román, a quien lo ponen como educadísimo y un gran caballero, y ahora la dictadura lo tiene con ellos, supuesto somocista, era el apoderado de Alexis y tenían un padrino que era el que tiraba el billete para la carrera vertiginosa que tuvo Alexis, desde la Empresa Nacional de Luz y Fuerza, lo que hoy sería Unión Fenosa o Gas Natural y el INE. Eso se llamaba ENALUF, Empresa Nacional de Luz y Fuerza. Era un monstruo, como es un monstruo lo que es ENALUF hoy, lo que es Unión Fenosa hoy con otro nombre. Y entonces el director, el gerente general de esa empresa era el tío Luz, el tío de Somoza, hermano de su mamá, Luis Manuel de Baile. Era el padrino de la carrera de Alexis y de don Eduardo Román. Eduardo Román, de esa empresa somocista, era el vicegerente general. Y vengo descubriendo ahora que este doctor Eduardo Román famoso, en los últimos 2-3 años del somocismo, colaboró con dos tendencias del Frente Sandinista, traicionando a Somoza, traicionando a ENALUF, traicionando a Luis Manuel de Baile, y jugaba en las dos caras. Y alguna gente del Frente le tenía miedo porque colaboraba y era de los funcionarios de más alto nivel, creyendo que era de la CIA. Entonces no le daban mucha cancha a él y a Carlos García, el famoso de la FENIVA. Pero fundamentalmente colaboró con la estructura de Jaime Willock, con lo que le decían los proles, ¿verdad? Triunfó la revolución en 79, los somocistas salieron huyendo a Managua, y ahí es donde llego a la conclusión de que Eduardo Román posiblemente también comenzó a trabajar para los organismos de seguridad de los 80, del sandinismo de los 80, porque con esos antecedentes, pero aquí viene lo irónico y el por qué considero de que este piche es el chivato, porque sí, traicionó a Somoza ganando miles y se mantuvo dentro del somocismo hasta que la revolución triunfó en 79 y colaboraba, y sobre todo económicamente, con dos tendencias del Frente Sandinista, que era la GPP, pero fundamentalmente con la tendencia proletaria de Jaime Willock. Lógicamente que al estar fuera del país y tener un expediente, por decirlo así, dentro de las estructuras del Frente, tuvo que haberse sido reclutado para trabajar en el exterior porque se iba a huir con los somocistas. No tenía por qué hacerlo, pero eso fue. Pero aquí viene lo irónico. El primer gran oficial o el primer contra grandote, si bien es cierto, Dimas es el fundador y el primero pero es asesinado después. Pero la Guardia se comienza a reagrupar y ponen a la cabeza esta reagrupación para comenzar la lucha armada de los exguardias contra la revolución al mejor estratega militar que tuvo Somoza, Paulo Emilio Salazar, el comandante bravo, el jefe del Frente Sur de Somoza, que no dejaba pasar a las fuerzas de EDEN, las mantuvo en raya con su gente, con sus soldados. Pues este hombre anda en la organización, va a tener reuniones en Honduras para que se base en Honduras los guardias para la
futura contrarrevolución, el sandinismo lo detecta, pero detecta una mujer que era querida, guapa, de Bravo, la tiene presa, la reclutan por dependencia a cambio de dividendos económicos, una casa para su mamá y que no toquen a la familia, la liberan porque estaba ligada al somocismo y sobre todo al guardia este, y comienza a trabajar por los organismos de seguridad, y esa se llamaba Miriam Barberena, o se llama, muy linda, muy guapa, y la mandaron a infiltrarse y a recontactar a Bravo, porque Bravo ya se está moviendo para comenzar a organizar la nueva contra a partir de los exguardias. Entonces la Miriam Barberena contacta telefónicamente a Bravo y comienzan a hablar. Bravo le dice que se traslade para Honduras, era enculadito de la mujer, era su querida, y quedan de verse en Honduras cuando ya Bravo baje a Honduras de Estados Unidos al proceso organizativo que se anda de la exguardia somocista para iniciar la contra. Lo detectan, todo este muñeco lo dirige organizativamente Lenin Serna, que lo tienen como agregado militar, o no, como cónsul en Honduras, en el 79, de la revolución, y con la gente de Gorriarán Merlo, que es la misma gente que asesinó a Somoza en Paraguay, lo emboscan. La mujer lo cita a verse en determinada casa. Hay dos versiones, una que lo llevó a traer al hotel y se lo llevó a la casa, y otra que salió del Hotel Bravo y se fue a la casa donde estaba su querida, la Miriam Barberena. En los dos casos, igualmente dentro de la casa estaba la gente de Gorriarán Merlo. Hay uno que le decían el Che Gordo, estaba afuera con una subametralladora por si se quería escapar. Y dicen que fue fácil, tras que entró de la casa, detrás adentro estaba Gorriarán Merlo. Inmediatamente, cuando entró a la casa donde la mujer, Emilio, lo agarraron, inmediatamente le pegaron un balazo en la cabeza. El Che Gordo relata que eso fue fácil, y el mismo Gorriarán Merlo también. Y después que las torturas, no, lo comenzaron a quemar, pero para que no identificaran el cadáver, lo quemaron ya muerto. Que es la versión que yo he oído de Gorriarán Merlo. Recuerden que a Gorriarán Merlo lo conocí personalmente. Su hija, la Sandra, creo que es hermana de una gemela periodista famosa que estuvo en Univisión, que se llama Adriana Sibori. Esta mujer, que es la gemela de la Adriana, actualmente es la mujer de Alberto Mora, el de la revista En Vivo con Alberto Mora a las 7 de la mañana en Canal 4, con quien tuvo una amistad. Es a través de Alberto Mora que yo conozco la casa de la Silvia Urbina, la mamá de Alexis, porque se daban algunas ilegalidades en esa casa. Pues no voy a entrar en detalle, de la parte de la Silvia, la ex esposa de Alexis y mamá de la Dora Argüello. Entonces, y son los únicos nicaragüenses que fueron a la vela y al entierro de Enrique Gorriarán Merlo, las Sandras, la hija de Gorriarán, y Alberto Mora. Pero bueno, lo asesinan al comandante Bravo. El comandante Bravo era casado, tenía a su esposa legítima y una hija que era una niña, que quedó en la Florida. Después de asesinado el comandante Bravo, sale la figurita de Eduardo Román, el muy caballero y estas cosas, la enamora y la hace su mujer y su esposa. Eduardo Román a la esposa del comandante Bravo, para que lo sepan, y eso no lo cuentan en Nicaragua y mucho menos ahora, porque la dictadura tiene como un personaje a Eduardo Román, porque se alió con ellos a la hora de las denuncias del asesinato de Alexis. Posteriormente a eso, Eduardo Román, ahí sale mencionado Quiñones, sale mencionado Byron, sale mencionado los hijos de Amílcar Ibarra, que se llama Argeo y Agatón, que tenían gustos
por personas del mismo sexo en asuntos de droga. En todo ese estudio y esta investigación que yo he hecho, ahí salen mencionados. Y nadie ha dicho nunca, hasta que lo escribí hace unos días, que el famoso Eduardo Román es hecho prisionero en Estados Unidos por asuntos del narcotráfico. Estuvo preso, salió donde su mujer, donde su entenada, la hija del comandante Bravo, que todavía es menor de edad en ese momento, y abusa sexualmente de su entenada, le cae un estupro, y según mis fuentes, por eso es deportado, que no sé a qué país lo mandaron, de Estados Unidos. ¿Entienden? Ese es el verdadero Eduardo Román, que traicionó a Somoza, que traicionó a Luis Manuel de Baile. Entonces, ¿qué pasa? El día 30 de junio, un día antes de la muerte de Alexis, o que se diera a conocer la muerte de Alexis, que murió a medianoche, se reunió personalmente una vez y 2 veces, habló por teléfono Alexis Argüello con Eduardo Román y le externó que pretendía hacer al siguiente día la denuncia, que iba a renunciar y que se mantuviera callado porque era una sorpresa, y que iba a denunciar lo que le hicieron y estaba pasando en la alcaldía. Entonces, disculpen que me voy a bajar del carro. Y es así que el primero que se da cuenta de lo que va a hacer Alexis es Eduardo Román. Es Eduardo Román. Y posteriormente, Alexis se reunió con Pedro Carretón, el famoso Pedro Solórzano, el que hizo el Ben-Hur y que fue viceministro de Transporte de Bolaños, y Marlon Estrada. Este lo conozco porque está ligado a la familia Urroz. Este piche extrañamente murió de un infarto andando con una jovencita menor de edad. Raramente, ¿verdad? Marlon Estrada. Y bueno, Pedro, ya sabemos la historia, está aquí en Estados Unidos. Entonces y a estos dos, Alexis, ese mismo día que habló con el doctor Román, les entregó la carta de renuncia y les dijo: por si me pasa algo y no puedo presentar la renuncia. Ya como que Alexis presentía y sabía que era de que lo podían matar. Esta carta, tengo entendido que Pedro o Marlon se le entregaron a Dora, que es donde denuncia todo, y yo la publiqué el 27 de diciembre, pero esta carta fue publicada tiempo después en Colombia. En Nicaragua nunca se supo, y de ahí la agarré yo. De un diario en Colombia, o creo que también la publicó la radio cadena esta, Caracol. ¿Y qué pasó después? Apareció de que todo lo que quería hacer Alexis se dio cuenta Lenin, Cerny y Daniel. ¿Cómo? Solo esos 3 sabían. Pero tomando en cuenta los antecedentes de su ligación secreta con el Frente Sandinista,
de su ligazón con el narcotráfico, del delito sexual cometido, estos 3 ilegalidades cometidas por Eduardo Román, todos los caminos apuntan a Roma, de que fue Eduardo Román el chivato para que Lenín Cernas decidiera la muerte de Alexis. Porque para Lenín todo es traición y la traición se paga con la vida. Viven notados en los años 70 en ese aspecto. José Francisco, bienvenido, Luis Adrián, Sergio, Guillermo, Arnulfo. Y de esa manera pues se decide el asesinato de Alexis. Y digo, y mantengo y sostengo por mi experiencia que el chivato, que el bombín fue Eduardo Román Tiffer, ligado al narcotráfico y comisor de un delito sexual contra su propia entenada, porque que era la hija del comandante bravo Pablo Emilio Salazar, porque una vez muerto Pablo Emilio le endulzó el oído a la mujer y la hizo su mujer. Entonces, y tenía una ligazón traicionando a Somoza y a Luis Manuel de Maile con el Frente Sandinista en los últimos años del somocismo, a quien le aportaba colaboraciones económicas. Entonces todos los caminos apuntan a Roma, es un traidor, tiene compromisos con esas estructuras, y el que sigo manteniendo que lo chivateó para este servidor por su experiencia en esos organismos fue Eduardo Román. Pero además que el pueblo sepa que fue narcotraficante y que es un abusador de menores, Eduardo Román Tiffer. Y esa actuación de él permitió que Lenín supiera, que Daniel supiera y decidiera la muerte del flaco explosivo, muerte que, como ya saben y ya les expliqué con detalles, fue ejecutada por 4 asesinos materiales que ya sabemos quiénes eran: Eduardo Cuaresma, Francisco López, Fidel Moreno y José Luis Villavicencio, que fue el que le pegó el balazo, magistrado del Consejo Supremo Electoral, o ex magistrado hoy en día. Ya les expliqué que el que le quiebre el tabique basal y cuando se violenta, porque él golpeó a Fidel, porque con quien más gorra tenía era con Fidel Moreno, entonces logró agarrarlo por detrás Chico López, en el cual confiaba él, y lo dice en la carta, y no sabía que iba a ser uno de sus asesinos materiales. Lo agarró por la espalda y ahí es donde le golpea la cara, los labios y le parte el tabique nasal. Edgardo Cuaresma, que es el que lo golpeó cuando lo tenía agarrado Chico López, se logró zafar, se meneó hacia un lugar y es donde Villavicencio le mete el balazo en el pecho. De esa manera terminamos de denunciar y aclararle a la población que nunca fue un suicidio y que los asesinos materiales son el que le pegó el tiro, José Luis Villavicencio, pero todos llegaron a lo mismo. Uno lo agarró para que le golpearan y le quebraran la nariz y le rompieran los labios, que fue Chico López. El que le golpea es Edgardo Cuaresma, que por cierto es de mi tamaño y más recio que yo. Y dicen que ahí anda haciendo Uber en Costa Rica, para que lo sepa todo el pueblo. Y ojo con Edgardo Cuaresma, debería ser desde ya apresado y dictarse la orden de captura internacional contra Edgardo Cuaresma, que está en Costa Rica. Debería ser capturado y presentarlo ante la justicia internacional. Y el otro que le pegó el tiro, ya sabemos, José Luis Villavicencio. A Fidel lo golpeó cuando llegó, era la segunda vez que lo golpeaba, y la alcaldía ya lo había golpeado, habían tenido problemas porque prácticamente su conserje como alcalde era la mamá del Chocorroncito Buitrago, le había aprobado un trabajo en la alcaldía de Chocorroncito Buitrago, y Fidel, que ya le habían dado la firma como secretario general y pasaba sobre Alexis, le había anulado esos nombramientos. Creo que he sido claro, creo que esto también es revelador de la criminalidad que existe en Nicaragua y de cómo algunos personajes como Eduardo Román son lobos con piel de oveja.
Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y de este programa que se llama Nicaragua Somos Todos porque necesitamos la unidad, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua, pronto libre. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. En estos momentos dentro de la clínica a que me pongan todos esos postes que me faltan abajo. Hoy salgo con los postes puestos. Gracias Estados Unidos, gracias Departamento de Estado, gracias organismos humanitarios y gracias Nicaragua que me permite seguir luchando por vos. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.